Capítulo 10. Rangún. A la mañana siguiente, el matrimonio Hudson no tuvo otra opción que desembarcar. Anne, que continuaba demasiado enferma para andar, tuvo que ser transportada encima de un sillón apoyado sobre unos palos de bambú. Adoniram caminaba junto a su esposa por un sendero que estaba plagado de baches. Anne, sobre cuyo rostro caía un gran sombrero, estaba pálida y apenas se movía. Adoniram confiaba en una pronta recuperación ahora que estaban en tierra firme. Los hombres que la transportaban dejaron a Anne en el exterior de la aduana. Un grupo numeroso de personas no tardó en aglomerarse a su alrededor. Niños pequeños completamente desnudos, muchos de los cuales fumaban cigarros, se reían al pinchar los zapatos de Anne. Varias mujeres de edad que vestían unas largas túnicas de colores brillantes y tenían el cabello aceitoso recogido en un moño, también se aproximaron. «Apuesto que nunca antes han visto una mujer blanca», comentó el capitán del Georgiana al salir de la aduana. «No hay persona más curiosa que la mujer birmana». Y para corroborar sus palabras, una de las mujeres se adelantó y echó hacia atrás el sombrero de Anne para poderle ver el rostro. Aquel grupo dejó escapar un murmullo. «¿Ven cómo tengo razón?», dijo el capitán. Anne sonrió al grupo, que volvió a reír. «Vayan adentro», continuó el capitán. «Ya he completado la revisión de sus documentos de desembarque». Adoniram indicó a los hombres que habían trasladado el sillón que levantaran a Anne y la llevaran al edificio de la aduana. Edificio era un término que le quedaba grande a aquella casucha, que no era más que una choza de bambú recubierta de hierba. Por medio de una serie de gestos, Adoniram entendió que debía entregar una 10ª parte de lo que había traído, como equivalente de un impuesto para entregar al rey. Tanto él como Anne fueron registrados minuciosamente para asegurar que no introdujeran nada de contrabando. Finalizado el registro, el aduanero selló los documentos de ambos y la pareja abandonó el lugar. ¿Pero a dónde irían? Adoniram solo conocía a una persona en toda Birmania, Félix, quien era el hijo de William Carey, quien vivía en algún lugar de Rangún. Como no tardaron en averiguar, la casa de los Carey no estaba muy lejos de la aduana. Poco después, Anne y Adoniram estaban ante una imponente casa de madera, la cual se destacaba del resto por su sólida construcción. Adoniram tiró de una cuerda atada a una campana y en cuestión de segundos apareció un lugareño. El hombre se sorprendió al ver a 2 personas de raza blanca y abrió la puerta de inmediato para conducirles hasta un patio. Poco después apareció una mujer alta y delgada acompañada de 3 niños. La mujer era de piel oscura, pero no tan oscura como la de los birmanos. Adoniram supuso que se trataba de la esposa de Félix Carey, que según le habían dicho era mitad birmana, mitad portuguesa. ¿Es usted la señora Carey?, preguntó. Sí, mi marido se ha marchado a Ava, respondió la mujer en un inglés deficiente. Después de mirar a Anne, añadió, entren, entren. Mientras comían arroz y bebían té, Adoniram pudo darle algunas explicaciones de quiénes eran y la razón por la que estaban en Birmania. La señora Carey escuchaba atentamente e invitó al matrimonio Hudson a permanecer hasta cuando su esposo regresara. Con gran alivio, Adoniram dejó a Anne descansando y regresó al Georgiana para recoger sus pertenencias y finalizar los trámites aduaneros. Eso le ocupó el resto del día, pero al caer la noche todas las pertenencias de los Hudson estaban en tierra. Para bien o para mal, estaban ya en Birmania. Félix Carey regresó al día siguiente y les explicó que había viajado hasta la ciudad real de Ava para vacunar a los jóvenes príncipes y princesas contra la viruela. Adoniram quedó intrigado. Había leído sobre el concepto moderno de lo que eran las vacunas, pero para una gran mayoría aún se trataba de algo novedoso y bastante arriesgado. «Lo he estudiado», dijo Félix Carey con autoridad, «y estoy convencido de que es el método más eficaz para detener este terrible azote. El rey me ha autorizado para vacunar a toda la provincia». «Impresionante.
El rey debe tener una gran confianza en ti, replicó Adoniram. Hoy tal vez, pero mañana puede ser completamente distinto. Mañana puede decidir que me corten la cabeza. En Birmania nunca se sabe, dijo encogiéndose de hombros. Eso es lo que nos han dicho, añadió Adoniram a secas. Parece que la providencia les ha traído hasta acá, continuó Félix. Mi familia y yo estamos a punto de viajar a Serampore para visitar a mi padre. Mi única preocupación era marcharnos sin dejar algún cristiano en la casa y no poder continuar trabajando en la gramática birmana y la traducción de la Biblia. Pero parece que Dios tiene todo bajo control. Su llegada no ha podido ser más oportuna. ¿Cuándo se marchan?, preguntó sorprendido Adoniram. La semana que viene, replicó Félix. Pero no se preocupen, les dejaré a alguien que cuide la casa y a un muchacho que se ocupe del jardín. También conozco un buen profesor nativo que tal vez esté dispuesto a enseñarles la lengua birmana. Gracias, respondió Adoniram mientras intentaba asimilar el rápido giro de los acontecimientos. Félix y Adoniram pasaron mucho tiempo juntos durante los días siguientes. Había ciertas costumbres que Adoniram tenía que aprender con celeridad, ya que ir contra ellas podría tener terribles consecuencias. Siempre debes saber hacia dónde están apuntando tus pies, le dijo Félix. ¿Qué quieres decir? Los birmanos prestan mucha atención a los pies. No toques a nadie con el pie, no señales a nadie con el pie. No te sientes de manera que se vea la planta de tu pie o la suela de tu zapato y no golpees el suelo con los pies. Nunca, bajo ningún pretexto. Es lo más insultante que puedes hacer. No te lo perdonarían. Todas aquellas advertencias hicieron que Adoniram se sintiera inquieto. ¿Qué otros errores podría cometer? Todo era allí tan distinto. Qué bien podría estar insultando a alguien sin ser consciente de ello. 2 semanas más tarde, Adoniram y Anne estaban solos. Eran las únicas personas de habla inglesa en Rangún. El matrimonio tenía que confiar en que los sirvientes de Félix Carey continuaran cocinando y desempeñando sus labores cotidianas, sin necesidad de recibir instrucciones de ellos. Tanto Adoniram como Anne sabían que el aprendizaje del idioma birmano debía ser su prioridad, por lo cual empezaron las clases de inmediato. El viejo profesor que Félix Carey había recomendado era un hombre nativo que no hablaba inglés. Las clases, que se prolongaban durante 12 horas al día, 6 días a la semana, resultaron muy frustrantes en un principio. El matrimonio Hudson no podía hacer preguntas a su maestro que tuvieran que ver con la gramática o con la estructuración de la lengua birmana. Más bien, al igual que los niños pequeños, tenían que aprender el idioma señalando un objeto familiar y esperando a que les dijeran el nombre en birmano. La escritura resultó un poco más fácil. El alfabeto birmano estaba compuesto por múltiples formas elaboradas con círculos y arcos. En un tiempo relativamente corto, Adoniram y Anne podían completar páginas y más páginas con aquellos símbolos redondeados que componían el idioma. No obstante, cuando llegó la hora de escribir palabras y frases completas, se llevaron una gran sorpresa. El birmano escrito no tenía puntos, ni comas, ni signos de interrogación o puntuación de ningún tipo. Ni siquiera había espacios entre las palabras, y puesto que éstas iban todas juntas, al lector correspondía determinar dónde terminaba una y comenzaba la otra. Afortunadamente, Félix Carey había dejado su inacabada gramática birmana, la cual les aportó alguna ayuda. Adoniram disfrutaba con el desafío de tener que descifrar el idioma, algo que le recordaba los libros de adivinanzas que le regalara su padre cuando él aún era un niño. Adoniram y Anne se esforzaron durante meses en el aprendizaje de la lengua birmana. Fue una época de gran soledad, ya que en Rangún apenas vivía un puñado de europeos procedentes de Portugal o Francia. La pareja anhelaba la oportunidad de iniciar su labor misionera, pero ambos sabían que era imposible si no hablaban el idioma. Por fin, en octubre de 1813, 3 meses después de su llegada a Birmania, Adoniram decidió que había llegado el momento de visitar a Mia Dai Men, virrey de Rangún y máxima autoridad de la ciudad.
solicitó una audiencia con el virrey y fue citado a palacio. El día de la audiencia, no obstante, el virrey parecía muy aburrido y apenas prestó atención al pobre balbuceón birmano de un estadounidense. Adoniram regresó a la casa dudando que el virrey hubiese incluso advertido su presencia. A la mañana siguiente, Anne tuvo una idea, la cual comunicó a su esposo. Si él no había conseguido llamar la atención del virrey, tal vez ella pudiera conseguirla de su principal esposa, la virreina. Adoniram mantenía la duda si debía permitir a su esposa visitar la corte. El virrey y su esposa ejercían un poder absoluto, y con frecuencia ordenaban decapitar a quienes no les agradaban. Aún así sabía que a menos que obtuvieran cierto grado de favor de las autoridades, serían incapaces de progresar en sus esfuerzos misioneros. Por ello, permitió que Anne lo intentase. Aquella misma tarde, Anne fue al palacio del virrey, acompañada por una mujer francesa, quien visitaba la residencia con cierta frecuencia. Adoniram se quedó en casa esperando impacientemente su regreso, confiando en que todo marchara bien. Finalmente, Anne entró en la casa con los ojos brillantes. «Gracias a Dios, ojalá hubieras estado presente», exclamó mientras se quitaba el gorro. Adoniram sonrió. Su esposa siempre destacaba cuando estaba ante un grupo. Lo supo desde que la vio por primera vez en Nueva Inglaterra. «Cuéntame, cuéntame». «Bien», comenzó Anne, dejándose caer sobre una silla de mimbre. «Llegamos un poco antes de la hora, y la virreina estaba descansando, así que unas 10 de las otras esposas del virrey nos atendieron. En realidad me parece que fuimos nosotras quienes les atendimos a ellas. Deberías haberlas visto. Llamaron a sus hijos unos 20 y examinaron nuestra ropa. Querían probarse nuestros gorros, nuestros guantes y ver nuestras enaguas y medias. Estaba mostrándoles lo que tenía en el bolso cuando llegó la virreina. Tendrías que haberla visto, Adoniram. Es una mujer muy hermosa. Llevaba un vestido con bordados de oro y fumaba una larga pipa de plata. Antes de proseguir su relato, Anne bebió un prolongado sorbo del vaso de agua que le había traído el cocinero. Cuando entró la virreina en la habitación, el resto de las esposas se apartaron y se postraron junto a las paredes. Los niños también desaparecieron. Entonces la virreina nos indicó a Madame Duval y a mí que nos sentáramos en una alfombra con ella. Nos hizo tantas preguntas. A veces no sabía cómo responderle en birmano. Espero que me haya entendido. ¿Qué clase de preguntas te hizo? De todo tipo. ¿Cuánto tiempo pensábamos quedarnos en Rangún? ¿De dónde habíamos venido? ¿Y cuántas esposas eran las que habías traído contigo a Birmania? Adoniram soltó una carcajada al oír la última pregunta y dijo: ¿Pudiste ver al virrey? Llevábamos una media hora hablando cuando un sirviente anunció su llegada. Me puse de pie y me incliné, y cuando miré hacia arriba, allí estaba él. ¡Qué apariencia más fiera! Daba la impresión de que acababa de llegar de una batalla. Tenía una lanza de 2 metros en la mano y parecía que nos iba a expulsar de allí en cualquier instante. Pero al ver a su esposa, su semblante se suavizó y pidió a uno de los siervos que nos trajera bebidas. No se quedó mucho tiempo, pero estoy convencida de que sabía que era tu esposa. Cuando estábamos a punto de marcharnos, la virreina me tomó de la mano y me dijo que tenía que visitarla con frecuencia, que desde ahora en adelante me consideraba como una hermana. Eres mejor diplomática que yo, de eso no cabe la menor duda, dijo Adoniram entre risas. Espero, Dios mediante, que no tengamos que pedir ningún favor especial a la virreina. Pero aquí en Rangún nunca se sabe lo que puede pasar, ni a quién puedes necesitar. En el mes de enero de 1814, Adoniram y Anne comprobaron con sus propios ojos la crueldad de la justicia birmana. La casa contigua a la suya fue atacada por una banda de unos 20 ladrones armados con espadas y cuchillos. Los ladrones robaron todo lo que pudieron llevarse y asesinaron al dueño a puñaladas antes de marcharse. Una semana después fueron arrestados 7 de ellos y el virrey decidió darles un buen escarmiento. Ordenó que se los llevara al mercado, donde fueron exhibidos atados de manos y pies.
Entonces les cortaron el abdomen para que se les salieran los intestinos. Los ladrones tuvieron una muerte lenta y dolorosa, y sus cuerpos permanecieron allí durante 3 días para que todos recordaran quién controlaba Rangún. La vista de los cadáveres repugnaba a Adoniram y a Anne, quienes redoblaron sus esfuerzos por aprender el idioma. La necesidad de propagar el Evangelio entre el pueblo birmano y hablarles de una nueva forma de tratarse unos a otros era más urgente que nunca. A mediados del año 1814, Félix y su familia volvieron a Rangún. Félix había recibido y aceptado un puesto permanente en el gobierno real de Ava. Este hecho convertía a los Hudson como los únicos misioneros oficiales en Birmania. Los Hudson sentían un gran aprecio por Félix y su familia, y habían anhelado la posibilidad de llegar a conocerlos mejor. Por lo tanto, les despidieron con sentimientos encontrados antes de subir al barco gubernamental, el cual había de llevarlos río arriba hasta Ava. E incluso podría haber sido una despedida mucho más triste de haber sabido lo que estaba por acontecer. Félix Carey fue el único miembro de la familia que salió con vida del viaje. El barco llevaba unas pocas millas recorridas cuando se levantó una tormenta que barrió el río y volcó la embarcación. A pesar de los esfuerzos desesperados de Félix por salvar a su familia, su esposa y sus 3 hijos murieron ahogados. El propio Félix quedó tan traumatizado después del accidente que terminó deambulando por algunas regiones del interior del país en vez de viajar a Ava. Las malas comunicaciones fueron la causa de que Adoniram y Anne no recibieran la trágica noticia hasta 2 semanas después. Ambos quedaron profundamente entristecidos por lo ocurrido. Sin embargo, las 2 semanas de esperas que pasaron hasta recibir la noticia de la tragedia no fueron nada comparadas con el tiempo que tuvieron que esperar hasta recibir noticias de los Estados Unidos. Tuvieron que pasar 3 años y 7 meses desde que salieran de Massachusetts hasta cuando recibieron la primer carta de América. La misiva contenía buenas nuevas. Luther Rice, fiel a su palabra, había viajado de arriba abajo por la costa este de los Estados Unidos para fomentar el establecimiento de una sociedad misionera bautista. En mayo de 1814 se fundó dicha sociedad bajo el extenso nombre de Convención General Misionera de la Denominación Bautista en los Estados Unidos para las misiones extranjeras, siendo designados Adoniram y Anne Hudson como los primeros misioneros. Luther Rice también recibía apoyo financiero con el fin de que pudiese continuar su labor de fomentar el interés misionero y recaudar fondos para la nueva sociedad. El matrimonio Hudson no podía estar más contento. Ahora podrían escribir a William Carey y a los misioneros bautistas en Serampore para explicarles que su apoyo económico no era ya necesario. Tan prometedora como la buena nueva del apoyo económico resultó la noticia de que otra pareja misionera, George y Phoebe Hogg, estaban en camino a Birmania para unirse a ellos. George era impresor de profesión y traía con él una pequeña imprenta. Era mucho más de lo que los Hudson habían esperado. Ya no serían los únicos misioneros en Birmania. Todas estas buenas noticias, unidas al hecho de que Anne debía dar a luz en cualquier momento, animaron sus espíritus. El 11 de septiembre de 1814, Adoniram asistió a su esposa en el parto de un niño sano a quien llamaron Roger Williams Hudson, en honor a Roger Williams, quien fuera misionero entre los nativos de Nueva Inglaterra. Tanto Anne como Adoniram esperaban que su hijo, al igual que su tocayo, acabara siendo misionero. Roger Williams Hudson fue el primer bebé blanco que nació en Rangún, y siempre que Anne salía con él, se formaba a su alrededor un grupo de gente que exclamaba: «¡Miren cuán blancos son sus pies! Y sus ojos son del color del cielo». Durante esta etapa, el duro esfuerzo de los Hudson comenzaba a dar su fruto. Anne hablaba birmano con fluidez, mientras que Adoniram, quien había pasado cientos de horas con su tutor, tenía un profundo entendimiento de la estructuración del idioma y estaba a punto de completar la gramática birmana que Félix Carey iniciara.
Daba la impresión de que los tiempos tempestuosos hubieran quedado atrás. El virrey aceptaba su presencia. Había nuevos misioneros en camino. Adoniram, Ann y el bebé gozaban de buena salud y empezaban a entablar conversaciones interesantes sobre el Evangelio con los habitantes de la ciudad. Parecía como si ya nada malo pudiera acontecer.